Muy buenos días, buenos estudiantes. Continuamos con la segunda parte de Educación Cívica tercero. Con la segunda parte. Estamos hablando acerca de la Constitución, ¿no? De lo que comprendía cada título, ¿no? Título 2, ¿no? El derecho al voto obligatorio hasta los 70 años. Es facultativo después de esa edad. Derecho al referéndum. Pueden ser sometidos a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales, las materias relativas al proceso de descentralización. El Estado reconoce el asilo político. La extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema. ¿No? A ver, en el número 3, ¿no? El título del régimen económico. ¿No? Del título 3, del régimen económico. ¿No? Digamos, el derecho a la iniciativa privada es libre, el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad del trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El Estado reconoce el pluralismo económico. El Estado facilita la libre competencia, combate la práctica que la limite. La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones, ¿no? ¿No? También hemos visto acerca de los poderes del Estado, ¿no? De las garantías constitucionales que hemos visto anteriormente y de la reforma de la Constitución, ¿no? Bueno, todo ello está explicado ahí. Ya, viendo todas esas de la...
Ya, a ver. Hemos visto, bueno, que de la función pública, todos los funcionarios y trabajadores públicos están en servicio de la nación. El presidente tiene más a la más alta jerarquía. ¿No? Del Estado de la Nación, ¿no? El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Nadie puede arrogarse ese poder, hacerlo constituir rebelión o sedición. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. La población civil tiene derecho a la insurgencia. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predomine también lo son el quechua, el aymara y demás lenguas aborígenes. La capital de la República del Perú es Lima. Su capital histórica es la ciudad del Cusco. Sus símbolos de la patria son bandera, escudo e himno nacional. La Constitución prevalece sobre la norma legal de la ley, sobre normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, ¿no? Acerca de quién, pues, ¿no? Acerca de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos locales y regionales. ¿Ya? Vamos a pasar a otro tema. Gobiernos locales y regionales. ¿No? ¿Qué será un gobierno local y qué será un gobierno regional? A ver. ¿No? A ver. ¿Qué será un gobierno local y qué será gobierno regional? A ver.
Primero vamos a saber, bueno, acerca de por qué existen estos tipos de gobierno, ¿no? Gobierno regional. A ver, el gobierno regional. Los gobiernos regionales del Perú son 25 instituciones públicas encargadas de la administración superior de cada uno de los departamentos. Son considerados personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Los gobiernos regionales del Perú se componen de dos órganos, un consejo regional y un gobernador regional. Hasta antes del 2015 se utilizó el término de presidente regional. No sé si se recuerdan anteriormente que, bueno, había presidente regional, pues ahora son gobiernos regionales. ¿No? Según el ordenamiento jurídico peruano, la gestión de los gobiernos regionales corresponde al gobierno a nivel regional. Este nivel de gobierno fue introducido en la legislación peruana con la puesta de vigencia de la Constitución del 79, pero inició su activación en la forma que en la actualidad lleva a partir de los años 2000. Al modificarse la Constitución para añadirla en el proceso que se contempla en ella y en el orden jurídico peruano, todos los departamentos del Perú han de integrarse para conformar regiones mediante referéndum, hasta que la totalidad del territorio se encuentre regionalizado, salvo la provincia constitucional del Callao y la provincia de Lima, con autonomía regional por ser capital del país. Tiene su propia municipalidad provincial y su gobierno regional. De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las responsabilidades de los gobiernos regionales incluyen el desarrollo de la planificación regional, ejecución de proyectos de inversión pública, promoción de las actividades económicas y administración de la propiedad pública. De acuerdo con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, ley de reforma de los artículos 191, 194 y 203 de la Constitución Política del Perú, acceso al 10.3 al 10 del 3 del 2015, la estructura orgánica básica de los gobiernos regionales está conformada de la siguiente, bueno, gobernador regional. El gobernador regional constituye el órgano ejecutivo y de sus funciones incluyen proponer y ejecutar el presupuesto, designar a los oficiales de gobierno, promulgar derechos, decretos y resoluciones, ejecutar planes y programas regionales y administrar las propiedades y rentas regionales, según la ley 27867, la ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no? En el artículo número 21. ¿No? Ya que digamos, esto viene de qué? De la descentralización. Y te preguntarás, ¿qué es la descentralización, no? A ver, ¿qué será la descentralización? Porque todo proviene de esto. A partir de la descentralización es donde proviene. ¿No? ¿Qué será la descentralización? A ver, ¿no? A ver, ¿qué será la descentralización para ustedes? No, porque digamos, antes de ser gobierno regional y todo ello, todo era centralismo. Todo era centralismo.
No, pues la descentralización es el proceso de desplazar funciones, poderes, personas o cosas fuera de una ubicación o autoridad central. Si bien la centralización, especialmente en el ámbito gubernamental, es ampliamente estudiada, no existe una definición o comprensión común de la descentralización. El significado de la descentralización puede variar en parte debido a las diferentes formas en que se aplica. Los conceptos de descentralización son aplicados a dinámicas de grupos y administración de empresas y organizaciones privadas, ciencias políticas, derecho y administración pública, economía y tecnología. A ver, ¿desde dónde qué proviene? Bueno, la palabra centralización entró en uso en Francia en 1794, cuando el liderazgo del directorio en la post-revolución francesa creó una estructura de gobierno. La palabra descentralización entró de uso en la década de 1820. Centralización entró al inglés, escrito en el primer tercio del siglo XIX. Las menciones de la descentralización también aparecen por primera vez durante esos años. A mediados de la década de 1800, Tocqueville escribía que la Revolución Francesa comenzó con un impulso hacia la descentralización, pero se convirtió al final en una extensión de la centralización. En 1863, el burócrata francés retirado Maurice Bloch escribió un artículo titulado Descentralización para una revista francesa que revisó la dinámica del gobierno y la centralización burocrática y los recientes esfuerzos franceses en la descentralización de las funciones del gobierno. Las ideas de la libertad y la descentralización fueron llevadas a sus conclusiones lógicas durante los siglos XIX y XX por activistas políticos antiestatales que se autodenominaban anarquistas, libertarios e incluso descentralistas. Tocqueville fue un defensor escribiendo, ¿no? La descentralización tiene no solo un valor administrativo, sino también una dimensión cívica, ya que aumenta las oportunidades para que los ciudadanos se interesen en los asuntos públicos, los hace acostumbrarse a usar la libertad. Estas libertades locales activas y persistentes nacen como el contrapeso más eficiente contra los reclamos del gobierno central, incluso si estuvieran respaldados por una voluntad colectiva impersonal. Pierre-Jos Proudhon, influyente teórico anarquista, escribió todas mis ideas económicas, ¿no? Cómo se desarrollaron durante los 25 años que se pueden resumir en las palabras Federación Agroindustrial. Todas mis ideas políticas se reducen a una fórmula similar, federación política o descentralización. A principios del siglo XX, una respuesta de la centralización de la riqueza económica y el poder político fue un movimiento descentralista. Culpó la producción industrial a la gran escala por destruir tiendas de clase media y pequeños fabricantes y promovió una mayor propiedad y un retorno a la vida a pequeña escala. El movimiento descentralista trajo a Southern Agrarians como Robert Penn Warren, así como a Herbert Aga, los individuos de la nueva izquierda y libertarios que se identificaron con el descentralismo social, económico y a medio político a través de los años siguientes. Incluyen a Ralph Borsodi, Wendell Berry, Paul Goldman, Carl Gillespie, Carl Hertz, Donald Livingston, Kirkpatrick Sale, autor de Human Skull, Murray Bunke, Dorothy Day, el senador Mark O'Hafer, Mildred Ellen Jones, Bill Kaufman. Leopold Kohr, autor del libro de 1957 The Breakdown of Nations, conocido por su declaración, cuando algo está mal, algo es demasiado grande. Fue una gran influencia en Schumacher, autor de bestseller en 1973. Smart is Beautiful, Economics of People. Los años siguientes, varios libros vendidos promovieron la descentralización. No, pero ¿qué será un gobierno descentralizado? No, ¿qué será un gobierno descentralizado? ¿Qué se imaginan que sea? ¿No? ¿Qué será la descentralización en el gobierno?
La descentralización del gobierno, ¿no? Un Estado centralizado, su poder es atribuido por un gobierno central, de manera que los gobiernos locales son como sus agentes. En el caso de un Estado descentralizado, se otorga mayor poder a los gobiernos locales, ¿no? Los cuales les permite tomar decisiones propias sobre su esfera de competencias. La orientación política y gubernamental que plantea que los diversos organismos de la administración estatal deben gozar autonomía regional. Transferencia de competencias desde la administración central a nuevos entes morales o jurídicos. El Estado dota de identidad jurídica al órgano descentralizado, con el órgano descentralizado. Se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente de la administración central. El Estado solo ejerce sobre estos. Se basa en un principio de autarquía, organización política y económica de un Estado fundado en el autoabastecimiento. La descentralización refuerza el carácter democrático de un Estado y el principio de participación colaborativa consagrado en numerosas constituciones de la tradición jurídica hispanoamericana. La descentralización, en suma, se puede considerar como un proceso social de transferencia de competencias desde la administración central a las administraciones intermedias y locales y puede adoptar diversas formas. Descentralización vertical permite que algunos poderes del gobierno central se deleguen hacia niveles de administración inferiores, locales o territoriales, y pueden adquirir las formas ya referidas de desconcentración, delegación, devolución y privatización. La descentralización horizontal es la que dispersa el poder entre instituciones del mismo nivel, como por ejemplo las decisiones sobre el gasto de un ministerio que puede distribuirse entre varios. La descentralización administrativa supone el traslado de competencias de la Administración Central del Estado a nuevas personas jurídicas del derecho público, dotadas de un patrimonio propio, aunque el poder central tiene un control muy limitado sobre las actividades de las entidades documentadas. Estas se encuentran sujetas a las órdenes de aquel y no gozan de personalidad jurídica propia. El objetivo de este tipo de descentralización es lograr una gestión administrativa más ágil y efectiva. La descentralización política, ¿no? En ella los poderes, competencias y funciones administrativas, normativas y de gobierno se trasladan a un órgano con una base territorial determinada, región, territorio, localidad, comuna, entre otros. Una ciencia autonomía para crear su propio derecho y un origen democrático dimanado de un proceso electoral. Para algunos especialistas, lo más importante de la descentralización política es que se supone que un centro decisorio con capacidad para crear derechos, normas de igual jerarquía que la ley común. Por el contrario, la descentralización administrativa acota la facultad de la entidad descentralizada de ejecutar la ley nacional o dictar excepcionalmente normas jurídicas bajo la jerarquía de la ley común. Ya. Bueno, joven, ¿cómo queda cuántos minutos? Queda 15. A ver, escucha. Van a tener que resolver las páginas, ¿no? Del libro, sí o sí ya. Ya, sí o sí van a tener que resolver las páginas del libro, más que todo los cuestionarios, ya.
A ver, ¿no? Digamos, hemos visto acerca del Estado anteriormente, ¿no? Pues van a irse a la página, o bueno, ahorita que están fresco mejor, ¿no? Esto lo pueden ir respondiendo. Ahorita que hemos visto acerca de la Constitución y los gobiernos, pueden ir haciendo lo que es la Constitución para ahorita, ¿no? Como dice, ¿no? A ver, lo voy a dar un poco más de zoom. No sé si se llega a notar. Parte de la Constitución donde se detalla el total de derechos de la persona. Ese sí está fácil. A ver, ¿cuál creen que sea la respuesta? Pueden decirlo por chat o por voz. A ver, ¿cuál es la primera pregunta? ¿No? Parte de la Constitución donde se detalla el total de los derechos de la persona. Parte dogmática, parte humana, parte legal, parte orgánica o preámbulo. Siguiente, ¿no? No hay pena de muerte sino por la traición a la patria. En caso de guerra exterior lo establecía la del 79, la de 1920, la de 1993, la de 1826 o la de 1828.
El Congreso Constituyente Democrático estuvo integrado por tantos legisladores y aprobó la Constitución de cuál, a ver, la 80 aprobó la Constitución de 79, estuvo por 100, la aprobó la de 1993, la de 80 la de 1993, la de 100 del 79, o la de 120 la de 1993. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál de las garantías constitucionales aparece en la Constitución de 1993? Habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción inconstitucional o acción popular. El gobierno del general Francisco Morales Bermúdez determinó que para regresar al Estado de Derecho debía convocarse a Asamblea Constituyente, B, Asamblea Popular, C, a referendo, D, elecciones presidenciales o E, Congreso Constituyente. A ver, ¿ya terminaron las 10 preguntas? No, era llamado Tribunal de Garantías Constitucionales, órgano de control de la Constitución, lo cual lo estableció la Constitución. Las del 20, las del 93, las del 60, las del 79 o las del 22. Fíjense bien y marquen la correcta, ¿ya? Si ya marcaste, no hay ningún problema. Pueden ir resolviendo las 7, la 8, la 9 y la 10.
Ya, a ver, la 8. Para realizar un cambio en la Constitución se necesita y ser ratificada mediante referéndum, mayoría relativa del Congreso, mayoría absoluta del Consejo de Ministros, mayoría absoluta del Congreso, mayoría absoluta de la población electoral o mayoría absoluta. No está facultado para pedir una reforma a la Constitución política. Y en la Constitución de 1920 se estipula que la enseñanza primaria es obligatoria y voluntaria, voluntaria y gratuita cuando la brinda el Estado, obligatoria y gratuita cuando lo brinda el Estado, obligatoria cuando lo brinda el Estado o un deber de la sociedad. Fíjense bien las respuestas y háganlo, ¿no? Todavía no me lo van a enviar, téngalo ahí en su misma separata. No, todavía no me lo van a enviar. La otra semana recién me van a enviar todos sus trabajos. Ya, acaben por mientras tanto ese cuestionario. ¿Ya? Ustedes van a hacer la siguiente. Ya. Bueno, nos vemos en la otra semana. Cuídense, que les vaya bien. Bonito fin de semana.